Hombría al máximo. Edwin Lewis Cole. Capítulo 2. Fuera de Canaán. Aquella noche, en Oregón, en la reunión realizada en una rústica capilla casi escondida entre los pinos, llegó mi turno para hablar. Sabía con exactitud qué debía hacer y qué debía de decir. No tenía dudas, no había indecisión. Mientras estaba de pie ante una insospechable multitud de personas, sentí una acelerada sensación de agitación. Estaban de pie, como yo, mientras los guiaba a una confesión sobre Jesucristo y su señorío, y luego en una oración de comienzo con Dios, como siempre lo hago antes de ministrar. Después, antes de que pudieran sentarse, los miré a los ojos y les di el mandato de Dios. Si vives cometiendo adulterio, fornicación, homosexualidad, incesto, o practicas la masturbación, complaciéndote en la pornografía, disfrutando de fantasías sexuales o cometiendo cualquier otra clase de pecado sexual, te ordeno en el nombre de Jesucristo que te arrepientas y seas restaurado a una correcta relación con Dios el Padre, siendo recordado por Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. La sala quedó en silencio por una fracción de segundo. Aquellas palabras que habían sido garabateadas con tanta torpeza unas pocas horas antes, ahora atravesaban el aire como una corriente eléctrica. Las manos de los hombres golpearon el aire con un único y explosivo ademán y comenzaron a clamar en alabanza y adoración a Dios. El Espíritu Santo atravesó la capilla en las montañas, como lo haría un enjambre de abejas, produciendo una masiva respuesta a una pregunta cruelmente sincera. Esos hombres, predicadores, hombres de negocios, obreros, jóvenes y ancianos, habían suplicado dirección, habían anhelado un liderazgo, habían buscado la voz de Dios sin importar cuán severa fuese. Habían estado clamando por un cambio en su vida y una solución a sus dudas y vacilaciones. Al igual que los desafortunados hijos de Israel, los hombres del siglo XX sueñan con una tierra prometida, con una Canaán. Esta es una clase de vida en la que se pueden resolver los problemas, en la que se solucionan los conflictos y se renuevan las relaciones interpersonales. Es una vida de poder y provisión. Ellos anhelan la tierra de Canaán. Ahora quisiera explicarle el significado de la tierra de Canaán y cómo se aplica esto a su vida. La tierra de Canaán siempre ha encerrado el simbolismo de Dios para representar al hombre en su hombría al máximo. Canaán es el lugar donde se cumplen las promesas de Dios en nuestra vida, el lugar donde Dios lleva el potencial de su pueblo al máximo, tanto en forma individual como colectiva. Y esto afecta a sus espíritus, emociones y cuerpos, sus matrimonios, hijos y profesiones. En el Antiguo Testamento, la tierra de Canaán era el lugar donde Dios quería que vivieran los israelitas después que los libertó de la esclavitud de Egipto. Ellos debían vivir allí por fe, y Dios cumpliría las promesas que les había dado. Quiero que usted entienda que Canaán es una tierra de promesa donde Dios quiere que usted viva por fe cada día. Allí Él cumplirá sus promesas en su vida. Allí usted podrá alcanzar su potencial máximo. La tierra de Canaán es real,
Pero los israelitas no pudieron entrar en Canaán. Fracasaron a causa de las 5 razones fundamentales que se mencionan en 1 Corintios capítulo 10. Esas 5 razones son las mismas por las que los hombres de hoy no alcanzan a cumplir en su vida lo que significa su tierra de Canaán. Dios quiere que los hombres vivan en la tierra de Canaán, en sus matrimonios, en sus negocios, en sus relaciones familiares y en su educación. Sin embargo, hombres que no han alcanzado su potencial máximo en sus matrimonios, negocios ni en sus relaciones personales. Son hombres con potencial no aprovechado. Usted puede ser uno de ellos, o tal vez alguien que usted conoce. Esos 5 pecados fundamentales todavía siguen siendo una plaga para el hombre actual, que lo aleja de poder lograr su máximo potencial en su vida. Aquí están los 5 grandes pecados. 1. Codicia. La codicia de la que se habla aquí no es necesariamente la codicia sexual. Esta la consideraremos más adelante, cuando tratemos con los pecados del sexo. La codicia que menciona aquí se basa en la satisfacción propia a expensas de Dios y de otros. Consiste en preocuparse con lo que el ego desea, en la satisfacción o gratificación de la carne. El amor es de Dios y el verdadero amor siempre da. El amor de Dios desea satisfacer al objeto de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo unigénito. Dios es amor, el amor da. El amor da, la codicia pide. El rumbo que toma la vida se distingue por uno de los dos. Los israelitas anhelaron lo que dejaron en Egipto. Sus pies los estaban llevando a Canaán, pero sus corazones los hacían volver a Egipto. Amaban más los placeres que a Dios. Usted puede decir hoy cuando un hombre y una mujer están codiciando. Ellos desean satisfacerse a sí mismos a expensas de los demás. Por medio de la misma prueba, usted puede determinar quiénes aman, porque ellos desean satisfacer al ser amado a expensas de sí mismos. Un hombre puede estar casado, pero codicia a su esposa sexualmente, cuando por lo único que se preocupa es por satisfacerse a sí mismo, dejándola insatisfecha. Es obvio que el hombre que le profesa amor a la novia solo está comiendo codicia cuando se satisface sexualmente y deja que ella afronte sola el embarazo y el temor. Una mujer codicia cuando usa las tarjetas de crédito para aumentar las cuentas que su esposo no puede pagar, trayendo una terrible carga sobre la familia. Aunque profesa amor, realmente está codiciando. Las grandes empresas codician unas contra otras, aunque las naciones se codician entre sí. Pero usted ya está en condiciones de hacer su propia lista de las formas en que la gente ama o codicia. En realidad, la codicia impide a los hombres y a las mujeres alcanzar máximo potencial. 2. Idolatría. La idolatría es un sistema de valores que nos creamos y por el cual estimamos que una cosa merece mucho más nuestra devoción que la devoción a Dios. Muchas cosas pueden convertirse en ídolos. El poder, el prestigio, la educación, el dinero, los negocios, la religión, la popularidad, el ego y la pornografía. Algunos hombres adoran el templo de sus negocios.
otros en los templos de la recreación y el deporte. Aún otros pueden inclinarse ante el sonido de la caja registradora. Para algunos ministros, aún su ministerio puede convertirse en un ídolo, llegar a ser tan devotos del ministerio que no tienen tiempo de adorar a Dios, esperar en su presencia o pasar algún tiempo ministrándole a Él. Para otros, su programa de televisión se ha convertido en un ídolo. Todo tipo de pornografía es idolatría. Se basa en la capacidad del hombre de crear una fantasía o imagen en su mente que lo satisfaga y de la cual puede ser devoto. Me encontraba en Phoenix cuando mencioné esto una noche. Una mujer me dijo que las telenovelas que transmitían por televisión habían llegado a ser tan poderosas para ella que comenzó una vida de fantasía sexual que a veces le ocupaba la mente por varias horas. Después de eso, quedaba tan débil que no podía preparar la cena para su esposo. Dijo que para ellas eso era peor que el alcoholismo. La vida corporativa en los Estados Unidos ha llegado a ser idólatra en muchas formas. Muchos hombres sacrifican sus familias por el bien de la empresa donde trabajan. Muchos actores se adoran a sí mismos. Cualquier persona puede llegar a esto, pero ellos son más susceptibles por la adoración que representa la fama. La idolatría impide que los hombres alcancen su potencial máximo. Esto es así en la vida personal, matrimonial, profesional y espiritual. 3. Fornicación. En realidad, esto incluye cualquier clase de pecado sexual. El pecado sigue siendo pecado. No importa de qué manera lo deletree. La fornicación es popular y la promiscuidad sexual se acepta hoy en día en todas partes, excepto en la Biblia. No importa que los hombres quieran quemar, negar o crucificar la palabra de Dios. A pesar de eso, todavía levanta el estandarte de la fe, nos da las reglas de conducta y nos revela el carácter de Dios. La lectura sobre Sansón, el rey David y otros personajes en las escrituras nos da una lección vital en lo que respecta a las consecuencias de los pecados sexuales. Pero la lista continúa hoy en día. Todos los hombres, aun los que en muchos aspectos de la vida desarrollan su hombría al máximo, están limitados por sus pecados sexuales. Tanto los solteros como los casados, los jóvenes y los ancianos están sujetos a los deseos, apetitos, pasiones y tentaciones que les provocan una pérdida y les impiden llegar a ser lo que Dios quiere que sean. De esa forma, los ministerios encomendados a los hombres no se han desarrollado o están perdidos. Los caracteres de los hombres no se han desarrollado o se han debilitado. La promesa de Dios de sentarse con Él ha sido dada a los que son declarados vencedores. Estos son los devotos que alcanzan el éxito. A todo hombre se le da la oportunidad de entrar en su Canaán, de desarrollar su hombría al máximo. Cuando los hombres de Israel cometieron fornicación, murieron en el desierto y nunca llegaron a ver Canaán. Los hombres todavía siguen muriendo en el desierto, atascados en el cieno moral, perdiendo lo mejor que Dios tiene para sus vidas. Este no fue el plan de Dios para entonces ni lo es para ahora. 4. Tentando a Cristo. Cuando las multitudes clamaron a Cristo que descendiera de la cruz, lo estaban tentando.
Tentar a Cristo es pedir que Dios haga lo que es contrario a su voluntad o inconsecuente con su carácter. Hoy día los hombres siguen haciendo lo mismo, pidiendo que Dios proporcione otro medio de salvación que no sea la cruz. Están tentando a Cristo cuando mienten y engañan en los negocios y piden que Dios los bendiga y prospere. Los hombres y las mujeres prosiguen con la promiscuidad, aunque saben que es incorrecto. Los hijos rechazan el consejo cristiano de sus padres. Las congregaciones demandan a sus pastores que contribuyan a la iglesia sobre la base de programas sociales más que sobre la palabra de Dios y la oración. O los creyentes quieren disfrutar beneficios de la salvación y de los placeres del pecado al mismo tiempo. Todos están tentando a Cristo. Esto impidió que Israel entrara en Canaán. Hoy día, esto está impidiendo a los hombres de entrar en su Canaán. 5. Oración. La murmuración en su forma más simple no es ni menos que confesión negativa. Se clasifican como murmuración las quejas, los juicios, las críticas, los rumores, estos y muchos más. Primera los Corintios, capítulo 5, habla del maldiciente, que es una palabra que no usamos comúnmente. Un maldiciente es un calumniador, un blasfemo, un denigrador, y Dios quiere que lo tratemos con disciplina. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es así. Los pequeños comentarios, las observaciones hirientes, el sarcasmo, finalmente crean una tormentosa fogata de odio, contienda y enemistad. Consumen las relaciones interpersonales y no dejan más que brasas. Los hombres murmuran sobre sus compañías o sus jefes en los bebederos, y luego se quejan porque no los ascienden. Murmuran contra el predicador y se preguntan por qué sus hijos no responden al Evangelio. Murmuran contra la palabra de Dios y se quejan cuando no ven que la fe produce efectos en su vida. Allí no hay Canaán. Cuando vi estos 5 pecados, llegó a ser evidente que todavía son las 5 causas radicales por las cuales los hombres viven con un potencial irrealizado. Estos son fundamentales para toda la humanidad. Dios quiere que los hombres entren a Canaán, en ese lugar de descanso, bendición, éxito, capacidad y autoridad. Él desea que estén allí. Sin embargo, es obvio que los hombres todavía están errantes en el desierto, muriendo por causa del pecado. Nunca llegan a ser lo que Dios quiso que fuesen. 5 pecados fundamentales. La oración que Dios me dio en aquel vuelo para el retiro en Oregon estaba dirigida específicamente a uno de esos pecados, la fornicación. Esto fue poderoso y tuvo un resultado fenomenal. 265 hombres se acercaron al frente de la capilla y comenzaron a arrepentirse por sus pecados con un deseo sincero de ser llenos en su potencial como hombres de Dios. Algunos lloraron en voz alta. Los hombres estaban de pie delante de Dios. El poder de Dios fue tan grande en aquella noche que ningún hombre se fue sin ser tocado y cambiado. Mientras usted escucha esto, le doy la misma orden. Si usted está atado por cualquiera de estos pecados sexuales en su vida, haga que este lugar sea un lugar de arrepentimiento y restauración. Permita que Dios haga lo mismo en su vida
en este mismo momento, como lo hizo en los corazones de aquellos hombres en aquella noche. Dios quiere que usted sea la persona que siempre quiso ser. Ser un hombre o una mujer, si está escuchando esto. Aquellos hombres eran como usted, con los mismos deseos, preguntas, problemas, las mismas razones para un potencial irrealizado. Aquella noche me quedé extático. Vi el poder de Dios cambiando hombres y literalmente los vi crecer en espíritu delante de mis propios ojos. Esto fue increíblemente grande, pero más tarde me afligí por los otros millones. Sabía que los problemas del hombre del siglo XX no se limitaban a este pequeño grupo, ni siquiera el próximo grupo a quienes yo hablara. Sabía que había otros incontables hombres que nunca irían a un retiro, a un servicio de la iglesia, a una reunión de compañerismo, a una conferencia, y aun cuando estaba orando con aquellos hombres de esa pequeña capilla de Oregon, sentí que el Espíritu Santo me impulsaba a moverme, a declarar los mandamientos de Dios a lo largo de la nación, a hombres creyentes y no creyentes en todas partes, en sus pueblos, en sus ciudades y en sus comunidades. Sabía que Dios me había preparado precisamente para esto.